LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. La infraestructura del país se encuentra paralizada y en abandono. El sismo de hace unas horas evidenció esa realidad. ¿Qué pasa con la obra gris en el país? El presidente se queja de que no lo dejan trabajar. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SF País Paralizado. A continuación los dejo con la nota de la reacción del organismo ejecutivo al temblor de hace unas horas. Al momento consideramos que la situación no es tan grave como tan fuerte fue el sismo. El Ejecutivo instruyó que se elabore un reporte de los daños causados en la infraestructura estatal y en base a eso establecer si la reparación se realizará por la vía administrativa regular o si se solicitará un estado de emergencia. De acuerdo con el presidente, el presupuesto le imposibilita ejecutar los 200 millones de quetzales del fondo para atender este tipo de emergencias, a menos que se declare un estado de excepción. Es triste. Nosotros quisiéramos tener un presupuesto, pero no lo podemos realizar. Y a veces, cuando se establecen estados de excepción, también se nos votan o no se nos aprueban de parte del Congreso de la República. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos este análisis el día miércoles, con el tema de SF País Paralizado. Ayer, el sismo de la madrugada evidenció la débil infraestructura de muchas de las carreteras y también de las viviendas del país. Hablamos también de los reclamos del presidente Jimmy Morales al Congreso de la República, que pide modificaciones al presupuesto para que lo dejen ejecutar. Entre otras cosas, remozar las carreteras. ¿Qué está pasando con la obra gris en el país? Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF País Paralizado. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, luego de la noticia del sismo que estuvo en todos los titulares este día, hay que ver más allá y a pesar del sismo, la infraestructura no salió tan dañada como en otras ocasiones. Sin embargo, hay ciertas áreas en donde no existe inversión, no hay remozamiento y pareciera que en el tema de infraestructura Guatemala no ha avanzado y que eso nos puede poner en una posición vulnerable ante cualquier movimiento telúrico más adelante. Philip, ¿cómo estamos en ese tema, en ese contexto? Vean, el tema de la crisis de infraestructura, sobre todo el sistema vial del país, creo que ha sido un tema subyacente de las últimas par de meses. Pero pareciera que no hace crisis aún, ¿no? O sea, lo que pasa es que todavía, digamos que la crisis no ha estallado. Pero hemos visto, por ejemplo, la interpelación que inició el diputado Álvaro Velázquez en contra del ministro de Comunicaciones, Aldo García, precisamente por el mal estado de la red vial nacional. Vimos hace unas semanas la Cámara del Agro en conferencia de prensa solicita la renuncia del ministro García precisamente por mala gestión al frente del Ministerio de Comunicaciones. Y vemos cómo hay una serie de obras de construcción de carreteras estratégicas para el país, sobre todo la CA2 Occidente, que es la que comunica Escuintla con la frontera de México, que es la carretera de Odebrecht, que está paralizada y que ahí vamos a entrar a hablar en unos momentos por qué en las condiciones actuales no se puede hacer nada, en el sentido de que no se puede remozar, no se puede continuar la obra. Porque el ministro llega a la Procuraduría de Derechos Humanos, el ministro de Comunicaciones, a decir, si algo pasa en esa carretera, es porque no puedo hacer nada. No es culpa mía. Y no es culpa mía. No sé si eso se puede hacer, no sé qué futuro puede tener ese tramo también de la carretera y también el futuro que le espera al ministro de Comunicaciones. Si hacemos un poco de memoria, nosotros mismos presentamos un largo reportaje acerca del MP. El MP y los expertos están yendo a sacar cuadritos. Esos peritajes, creo que es un pie cuadrado, ¿verdad? O un poquito más, son muestras del pavimento en toda la carretera Odebrecht, los puentes medio chapuceados y todo. Pero vamos a un problema que va más allá del gobierno de Jimmy, va más allá del gobierno de Álvaro Colón, va más allá de aún el gobierno de Otto Pérez Molina, y que ha sido la acumulación de muchos el descuido. Vamos a ver, primero,
Miren, la obra gris es la que en este sistema patrimonial es la que se usa de token, es la que se usa de moneda. La obra gris es la obra de intercambio político, ¿verdad? Aquí desafortunadamente nuestro liderazgo o los liderazgos vistos no son transformacionales, son transaccionales. Vos me mantenés en el poder, entonces yo te doy unas obras, ¿verdad? Y ahí miras a la cola de alcaldes y todo el mundo pidiendo obras, o los mismos diputados haciendo, de hecho el diputado Soro Galama está metido precisamente ahorita en un gran, por unas constructoras, porque qué casualidad que todos los diputados tienen constructoras. Segundo punto, el listado geográfico de obras se vuelve entonces una moneda de intercambio entre diputados, alcaldes, y ahora el Infom, que de hecho los grandes líos que hay ahorita en el Infom, ¿verdad? Pero el Infom también se vuelve... De hecho, la verdadera línea y la línea más grande es precisamente esa, la del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, principalmente por la infraestructura. Porque el listado geográfico de obras, de hecho, en la radio con María Gloria hacíamos nosotros un cálculo que si uno va 10 años hacia atrás, son como 3 o 4, casi 4 presupuestos juntos. Y el listado geográfico de obras que oscila entre 13,000, 14,000, a veces ha bajado a 11,000 cada año. Y el listado geográfico de obras se vuelve entonces uno de los manjares más apetecidos por los corruptos. Ahora que hay una lucha contra la corrupción, oh sorpresa, nada se mueve. Y aquí sí hay que recordar las palabras del comisionado Iván Velázquez cuando en Antigua dijo: parece que este sistema fue hecho para funcionar solamente con corrupción, que la corrupción es como la grasa, que la corrupción es como el aceite que hace que ese engranaje funcione. Cuando no está eso, como que se oxidó y nada funciona y nada camina. En estas obras de infraestructura pareciera que hasta se presupuesta estas comisiones que tú mencionabas. Sí, pero eso hace también que la calidad de la obra gris baje, y por eso es que se estaban realizando estas muestras para ver el grosor del asfalto, si se habían cumplido con todas las características. Pero también porque hay un seguimiento a la denuncia penal. Y en eso ves la mala calidad de puentes, de tramos carreteros que no aguantan un invierno, porque esta obra gris no es de la calidad. Pero ahí la pregunta para todos y los televidentes es: ¿quiénes están felices que haya temblado? Los corruptos. ¿Quiénes están felices que llueva allá y los puentes se caigan? Los corruptos. ¿Quiénes están felices que las carreteras no funcionen? Los corruptos. Porque ven esa enorme oportunidad de puentes de papel, de carreteras casi que de papel de arroz, ¿verdad? Entonces es el corrupto. Caemos otra vez en el gran tema de la corrupción. Y sea el Infom, sea el Ministerio de Comunicaciones, sea el Estado Geográfico de Obras. Pero ojo, la gran línea, ahí tenemos la línea, que esa línea 1 era la de la SAT, la línea 2. La gran línea, en realidad yo tengo años de estarlo diciendo y siempre lo voy a decir, la gran línea es el Listado Geográfico de Obras. Ahí es donde realmente se da ese proceso de gran robo. Y por eso es que no tenemos carreteras. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Pues no tener carreteras. El que decías, la CA2, Filip, esa cosa... Pues uno sale de un hoyo y se va a meter a otro. ¿Cuántas llantas estalladas? ¿Cuántos carros descompuestos? ¿Cuánto comercio se ha impedido a través de eso? Después de los bloqueos y todo. Pero ahora, ¿cuánto comercio tenemos ahora? Te voy a decir dos cosas en las que el Estado simple y sencillamente está un país paralizado, que no tiene que ver con infraestructura. Mira ahora los abogados, y yo lo sufrí hoy, porque por una certificación que hay que hacer cuestiones de doctorado en la universidad, una cosa que hay que presentar certificada, no hay timbres, la SAT no tiene timbre, entonces se paraliza todo esto, ¿verdad? Y el mismo de la SAT dice: voy a cerrar la frontera aquí, voy a cerrar el puerto allá. Entonces el país no solamente está paralizado por infraestructura, está paralizado por falta de liderazgo, por decisiones equivocadas, pero principalmente por corrupción. Ese es el tema central. Philip, es que miren, hay, diría yo, 3 grandes causas de por qué vemos una falta de mantenimiento al sistema vial del país. Sin ir tan lejos, si revisamos los últimos datos del Ministerio de Finanzas, estamos prácticamente concluyendo el primer semestre de 2017 y el Ministerio de Comunicaciones ha ejecutado menos del 20% de su presupuesto. Deberíamos de estar en el 50%. El Ministerio de Comunicaciones va pero muy por debajo de su meta de ejecución presupuestaria. Y esto no es nuevo.
En el 2016 el Ministerio de Comunicaciones iba ejecutó, igual. si no estoy mal, creo que fue el 46 o 48%. Bueno, pero digamos el primer año de gobierno, donde Pero cuesta... el resto de instituciones tuvieron un promedio de ejecución entre el 80 y el 97%. Pero no sería el primer año precisamente en el que más habría ejecución, en el que tendría que sentarse a las bases de un cambio que se pueda ver y que también la gente diga, elegimos a alguien, a un líder precisamente pero entonces para por esos dos cambios. escenarios. Uno, porque no existe o hay temor de firmar o entrar en las licitaciones, o dos, la corrupción hacía que fuera más fácil, es que ahora, más ágil. Miren, ahora Ahora nada la funciona. ejecución. Es que miren, lucha contra la corrupción y nada funciona. Miren, como les decía, hay 3 razones de esto, de por qué la mala ejecución del Ministerio de Comunicaciones. Hay una primera razón, que este es un debate que vamos a ver que va a llegar al Congreso en las siguientes semanas, y es, en la ley del presupuesto 2017, los diputados incluyeron un candado, que era que no se le iba a pagar a empresas que estuvieran sujetas de un proceso judicial por corrupción. En el caso de empresas constructoras, hay básicamente 3 empresas que de alguna u otra forma están vinculadas a diferentes casos. Odebrecht, Sigma y Topsa. Esas 3 empresas, por el caso Odebrecht, por el caso cooptación en este momento y demás, estarían atadas de manos. entonces están atadas de manos. Entonces el Ministerio de Comunicaciones no puede pagarles. ¿Qué es lo que ocurre? Odebrecht tiene la administración de la ruta CA2 Occidente. Sigma tiene varios contratos de construcción y mantenimiento en rutas del oriente del país. Topsa tiene asignación de contratos de varias rutas, sobre todo en la zona del altiplano occidental. Entonces, estas 3 empresas que ya tenían contratos vigentes, la ley del presupuesto les dice no les pague. Entonces, que naturalmente, ¿qué hacen esas empresas? Bueno, no me paga, pues suspendo. No hay trabajo. Entonces, esa es la primera razón. Segunda razón. Aquí en Guatemala durante años hemos discutido y hablado de lo que se denomina el presupuesto de arrastre. La deuda de arrastre. La deuda de arrastre tiene 2 componentes. La deuda que es totalmente ilegal, que no quedó registrada en ningún contrato, que no quedó presupuestada y demás, sino que se apalabraba con el ministro, que eso se dio sobre todo en tiempos de los últimos 2-3 años de la UNE. Claro. Esa deuda es impagable porque no hay salida legal para que el Estado lo pague. Esa deuda. Pero segundo, hay un problema con la deuda de arrastre legal, que es cuando yo firmo un contrato, hay disponibilidad presupuestaria, empiezo a ejecutar la obra, pero por algún retraso administrativo el ministerio no me paga. Entonces resulta que mi deuda se arrastra de un ejercicio fiscal al siguiente. Hacer esa actualización de un ejercicio fiscal al siguiente es un proceso complicado. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas deudas de arrastre que sencillamente no se han pagado. Entonces, tanto la deuda ilegal como la semilegal, las empresas también están diciendo, ¿no me vas a pagar? Pues entonces yo tampoco ni voy a participar de licitaciones, y los contratos que tengo vigentes hasta que no me empeces a dar las asignaciones por avances, yo no voy a continuar. Entonces se genera un impasse. Y hay una tercera razón del impasse en la infraestructura, que así es un problema de mala gestión. Sin ir tan lejos, Covial levantó, creo que fueron 150 más o menos eventos de licitación para darle mantenimiento a las principales rutas carreteras del país. ¿Y saben de cuánto? Y eso fue marzo-abril de este año, es decir, 150 eventos. De esos 150 eventos que ahorita deberían de estar en proceso de cerrarse, de adjudicarse y todos se están cayendo por errores administrativos. Ese es un problema de mala gestión. Esa es una responsabilidad de esta administración. Por eso, miren, el primer tema es un tema que se puede discutir, el candado. Bueno. El candado. El segundo tema es un tema de, cómo en el marco de la deuda de arrastre, las empresas están diciendo, pues ya no ejecuto. Entonces, encontrarle una solución a ese problema. Pero el tercer problema es que los nuevos contratos que Covial quiere sacar, resulta que por errores administrativos de la gente del Ministerio de Comunicaciones se caen uno tras otro. Provocando que no haya mantenimiento. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Estamos hablando de SF, país paralizado. Regresamos.